Rafaela, en el área de producción animal, específicamente del grupo calidad de leche de la industria. Y ahí hace más, no sé si alguno ha estado en la estación experimental con el seminario de estudiantes y demás, que es específico para agrónomos y para veterinarios. Pero bueno, se trabaja puntualmente desde hace más de 10 años en todo lo que tiene que ver con el manejo y el tratamiento de todos los efluentes y residuos que se generan en el campo, ¿sí? Si bien hoy vamos a ver un poco más amplio el saneamiento ambiental, vamos a ir haciendo hincapié por ahí en todo lo que tiene que ver sobre todo con la producción de leche, ¿sí? Así que bueno, cualquier cosa me van preguntando, me van interrumpiendo y me van preguntando, ¿sí? La idea es hacerlo bastante dinámico, que cualquier duda que les va surgiendo y demás, lo podamos ir viendo en el momento, ¿sí? Bueno. Esto es un poco los temas que vamos a ver si llegamos a ver, si no de todas formas yo le dejo material a Corina para que cualquier cosa ella se los pase. Y bueno, para empezar, antes de hablarles específicamente de lo que tiene que ver con los efluentes, les hago yo una pregunta a ustedes. ¿Qué les parece que tiene que ver el rol de ustedes como futuros veterinarios, ¿sí? Futuros profesionales, en todo lo que es el saneamiento ambiental? ¿Les parece que tiene incumbencia específica o directa? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Se les ocurre algo? Porque depende de la nutrición. Por ejemplo, una dieta que debe ser bovino, la nutrición que vaya a tener en materia fecal, que sea más diluida, más sólida. ¿Y eso? ¿Cómo afecta al ambiente? Si fuera más diluida, va a llegar más rápido a las napas y se puede terminar contaminando. Entonces tenés que tener en cuenta que si tienes un filtro. Muy bien. Viene por ese lado también, ¿sí? Parte de eso. Bueno, yo ahora les puse algunas definiciones de algunas revistas, algunos libros que encontré que me parecieron que aplican muy bien a esto. Vamos a ir leyéndolas y yo ahí les resalté cosas puntuales que me parece que están muy buenas. El médico veterinario es un profesional al servicio del hombre, tanto por sus acciones de prevención de la transmisión de enfermedades, ¿sí? de los animales al hombre, como por sus labores de promoción de la producción pecuaria destinada a una mayor disponibilidad de proteínas de origen animal. Y fíjense esto, el médico veterinario cumple de esta forma un papel de vital importancia en la salud de la comunidad y en el mejoramiento del nivel de vida del hombre. ¿Sí? Empezamos por el tema de eso, si la sanidad del animal, cómo puede afectar a la salud del hombre. ¿Sí? Y después, por otro lado, fíjense, las funciones específicas del médico veterinario dentro del servicio de saneamiento ambiental consisten en dar las pautas para que las poblaciones animales puedan subsistir o fomentarse y evitar que las enfermedades zoonóticas se intensifiquen en el ambiente. Muchas veces la principal vía de contagio son las excretas, ¿sí? Entonces viene por ahí la conexión entre el médico veterinario y todo lo que tiene que ver con el ambiente, ¿sí? El tema de cómo se manejan las excretas, pero no que el médico veterinario por ahí se ponga a hacer eso, sino sobre todo lo que yo siempre digo es conocer la temática y conocer la problemática para poder, como futuros asesores de productores, ¿sí? Para poder asesorarlos y orientarlos, o al menos informarle de cuáles son los riesgos frente a una acción que no se hace bien, ¿se entiende? Y fíjense, esto es igualmente cierto en lo que se refiere al control de plantas de procesamiento de alimentos de origen animal, frigoríficos, tambos, industrias lácteas, ¿sí? Cuyos desechos y procedimientos inadecuados de trabajo contribuyen en gran medida a la contaminación del medio ambiente. Eso puntual es lo que nosotros vamos a ver mejor, ¿sí? Perdón. Pero también es importante saber que en todo lo que es el tema ambiental no se pueden tomar con disciplinas aisladas, ¿sí? El trabajo interdisciplinario es fundamental. Lo que vos decías, por ejemplo, del manejo de las excretas es fundamental. Por ejemplo, en INTA lo hacemos, el trabajo del veterinario junto con el agrónomo, porque como vamos a ver más adelante, estas excretas no son solo un problema, sino que bien utilizadas pueden devolverle al sistema parte de los nutrientes que el animal extrajo, ¿sí? Entonces, ese trabajo interdisciplinario,
con gente de medio ambiente, con agrónomos, con veterinarios, es básico, ¿sí? Y entonces la idea es que ustedes también puedan estar insertos en esos trabajos. Bueno, entonces para empezar vamos a ver desde antes de la generación de fluido, o sea, qué tiene que ver la calidad y la cantidad de agua que yo utilizo en cada una de las actividades pecuarias. Bueno, en nuestro país tenemos más de 3,7 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Nuestro país tiene una amplia variedad climática porque se extiende tiene una amplia latitud, ¿sí? Tiene precipitaciones que varían desde 50 milímetros hasta 7000 milímetros, depende de la zona. Y esto lo que me hace es que la oferta hídrica varíe de acuerdo a la zona en la que yo me encuentro. Tenemos disponibilidad de agua superficial, ¿sí? Estas son todas las vertientes o todas las cuencas. La más importante, lógicamente, la cuenca del Plata. Pero también tenemos, y esto es muy importante, reservas de agua subterránea, ¿sí? Fíjense que tenemos más de 1.200.000 kilómetros cúbicos, ¿sí? El caudal de agua que tenemos en agua subterránea. Ahora bien, ¿qué pasa con esa demanda hídrica? El uso agropecuario, todas las actividades agropecuarias, ¿sí? Incluye agricultura y todas las actividades pecuarias, demandan más del 70% de la demanda total de consumo de agua que hay en nuestro país, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, la producción láctea requiere entre 4 y 4,5 litros de agua por cada litro de leche producida. En general estos valores son valores bastante conservadores. Hoy por hoy se está utilizando muchas veces mucha mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema de las bombas de extracción, cada vez un productor, para asegurarse que va a tener disponibilidad de agua, compra una bomba de mayor caudal. Y si nosotros vamos al mercado, por ejemplo, y vemos, tenemos una bomba, supónganse, de un caudal de 5 HP, de una potencia de 5 HP, me sale determinado dinero, ¿no? Una de 8, capaz que me sale un poquitito más. Entonces, ¿el productor qué hace? ¿Cuál compra? La de 8, ¿sí? Entonces, eso se hace una mayor extracción de agua, con problemas que podemos haber de riesgo de salinización de napas y demás, pero por otro lado lo vemos desde el tema de que aumenta la demanda y por lo tanto aumenta también la generación de efluentes. Bueno, para la producción láctea específicamente no es importante solamente la cantidad de agua, sino, como dice acá, la calidad, ¿sí? Lógicamente, si nosotros usamos un agua contaminada microbiológicamente, pues seguramente la leche que nosotros entreguemos a la usina va a tener problemas, ¿sí? Entonces es muy importante la calidad del agua, lo mismo para el consumo animal. Bueno, en general las cuencas, como saben, las cuencas lecheras, ¿sí? Se extienden en el centro del país, en todo lo que es la región pampeana, y son abastecidas principalmente, en más del 90% de los casos, por agua subterránea. Estos son los dos principales acuíferos que tenemos en nuestro país, que es el acuífero Guaraní, el más importante, ¿sí? Y el acuífero Puelche. Ellos dos abastecen en general a la mayoría de las actividades pecuarias e industriales. Pero ¿qué pasa? Hay muchos problemas de contaminación en ese agua. Una de esas causas tiene que ver con la deficiencia en la construcción y manejo de perforaciones, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, yo acá les voy a explicar. Fíjense, estos serían pozos, ¿sí? De extracción de agua ubicados en diferentes lugares con respecto, supongamos que esta casa es un tambo, ¿sí? ¿Conocen algo de acuíferos? Bueno, vamos a explicarlo. Estos son los acuíferos, son las zonas en donde está el agua almacenada. Esos acuíferos tienen diferentes características de acuerdo a la zona, que tiene que ver mucho con las características geológicas, con la ubicación, con el tipo de suelo, ¿sí? Pueden ser acuíferos que se llaman no confinados o acuíferos confinados.
¿Qué los define a eso? Las capas de suelo o de tierra, ¿sí?, que los dividen. Dependiendo del tipo de suelo voy a tener un acuífero no confinado, que significa que no es impermeable a lo que pasa arriba. ¿Está? Entonces, si yo tengo algún proceso de contaminación arriba, lo más probable es que me llegue rápido a la napa, como decíamos, ¿sí? Generalmente, el acuífero no confinado es el que está más arriba, que es el que nosotros llamamos la napa freática. Es el que primero está y es el que tiene mayor interacción con lo que pasa en superficie, ¿sí? Hay otros sectores que hay acuíferos confinados. Significa que están entre dos capas de suelo impermeable. Por lo tanto, la calidad de ese agua, ¿cómo va a ser con respecto al no confinado? Mejor, ¿sí? Desde el punto de vista de contaminación humana o antropológica. También, obviamente, dependiendo de la zona en la que esté, por ejemplo, no sé en esta zona, en la zona de Rafaela es muy común que el agua tenga arsénico, tenga grandes cantidades de arsénico. El arsénico generalmente no es contaminación causada por el hombre, sino que ya viene de procesos más bien geológicos, ¿sí? Entonces, eso, si yo tengo un acuífero confinado con arsénico, ahí tengo que implementar técnicas mucho más específicas para sacarle eso. ¿Está? Nosotros vamos a basarnos en la contaminación causada por el hombre, que es sobre todo, en todo lo que es actividades pecuarias, es contaminación orgánica. Nitratos, seguramente han escuchado hablar de problemas de nitratos en agua, o contaminación microbiológica, que tiene más que ver con los patógenos y tienen relación directa con todo lo que es contaminación o por cloacales o por estiércoles. ¿Se entiende? ¿Sí? Cualquier cosa me preguntan, ¿no? Bueno, entonces, la profundidad de donde esté este acuífero, no es que este acuífero va a estar siempre a un pocito y lo encuentro, depende de la zona y depende de la etapa de la época del año por las precipitaciones. Por ejemplo, nosotros en Rafaela ahora tenemos la napa freática, que sería el primer acuífero, a 80 centímetros. ¿Sí? Se los digo para que vayan pensando en el problema, por ejemplo, de las lagunas de efluentes que no están impermeabilizadas. ¿Está? Eso va a ser mucho más, va a tener mucho más incidencia en un suelo que es arenoso comparado con un suelo arcilloso. El suelo arenoso tiene mucha más percolación, mucha más infiltración, ¿sí? Entonces, ese acuífero va a estar mucho más vulnerable, ¿sí? Por ejemplo, oeste, provincia de Buenos Aires, los suelos son muy arenosos y ahí estamos muy grandes. Ahí el agua es mucho más vulnerable a ser contaminada. ¿Se entiende? Bien. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, nosotros siempre a los productores, por ejemplo, les decimos que los pozos no se ubiquen aguas abajo del lugar donde yo estoy generando los efluentes. ¿Sí? Tiene que ver el tipo de suelo, la profundidad del acuífero, ¿sí? Pero también la dirección en la que corren las napas, ¿sí? Acá fíjense que la napa está corriendo así. Generalmente las napas corren de la misma forma que lo que correría el agua a nivel superficial. Hay estudios, hay un instituto que es el Instituto Nacional del Agua que te da información específica del sentido de circulación. Pero en general, para uno tener una idea primaria, digamos, las napas tienen el mismo flujo, la misma dirección que lo que sería el agua superficial, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros tenemos, supónganse que este es el tambo que está generando los efluentes y los efluentes están acá, ¿sí? Si yo mi toma de agua la hago acá, como está este pozo que está en la napa freática, y tengo un suelo arenoso, ¿cómo está ese agua? Lo más probable es que esté contaminada, ¿sí? Ahora bien, yo tengo el tambo, pero tengo la laguna de efluentes acá, y tengo un pozo que tome de la freática acá, ¿va a estar más o menos contaminada que este? Seguramente menos, ¿sí? No es la única fuente que influye, porque puede haber otras fuentes difusas que estén influyendo en la calidad de ese agua, pero lo más probable es que sea menos, ¿sí? Entonces, esas son pequeñas cosas que está bueno que un profesional le oriente a veces al productor, porque a veces el productor lo hace porque no sabe o porque no conoce, ¿sí? Bien, lo ideal, ¿cuál sería? Que yo tenga el pozo que llegue hasta el acuífero no confinado, entonces me voy a asegurar de que ahí el agua, al menos durante un tiempo prudencial, no se va a contaminar. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre este pozo y este pozo?
de costo, ¿sí? Un pozo, por ahí hay zonas que para llegar al confinado tengo que hacer 50, 60 metros y influye mucho el costo, ¿sí? Por eso siempre hay que evaluar costo-beneficio de cada acción y es más fácil puntualizar en esto y no después tener que revertir todo un problema de contaminación, de enfermedades del ganado, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con la profundidad, pero también, como les decía, el caudal de extracción, esto de que cada vez se extrae más para asegurarnos de que no nos va a faltar agua, dependiendo de la zona puede ser que también yo extraigo tanto y no le doy tiempo al acuífero. Los acuíferos se recargan con el agua superficial, ¿sí? Si yo extraigo mucho y no le doy tiempo a que se recargue, lo más probable, y dependiendo de la zona en la que esté, es que ese acuífero se empiece a salinizar, ¿sí? Lo mismo, después eso me causa, ustedes eso lo saben mejor que yo, el agua con mucha concentración de sales, los problemas en el ganado. Si yo después ese agua lavo el tambo, esos efluentes los reutilizo en el campo, también puedo llevar los problemas de salinización al suelo, ¿sí? Entonces son todas pequeñas cosas que hay que tener en cuenta y que son fáciles de atacar desde el principio. ¿Se entiende? Bueno, el otro problema de por qué tenemos contaminación en el abastecimiento de agua son fuentes de contaminación cercanas a los pozos, ¿sí? Que esto más o menos también lo vimos recién. Fíjense, no sé si alcanzan a ver bien estas fotos. ¿Hay alguna foto de acá que le llame la atención? ¿O por qué le llama la atención? Miren, ¿dónde está la toma de agua? ¿Sí? ¿Y qué hay alrededor? Acá, acá, acá. Laguna de Fuentes. ¿Sí? Tenemos, el molino que está bombeando agua subterránea, ¿sí? Y tenemos los efluentes que descarga el tambo, ¿sí? Y ganado, en este caso ovino, ¿sí? Cercano al pozo. ¿Eso está bien? ¿Por qué? ¿Sí? Lo más probable es que el agua que está sacando el molino, ¿sí? Esté contaminada, ¿sí? O por nitratos o por patógenos, ¿sí? En este tambo, no solo que el agua que sacaban la usaban para el tambo y para la alimentación, para la bebida de los animales, sino que ese mismo agua lo usaban para la vivienda del tambero, ¿sí? El tambero con un montón de chiquitos. ¿Sí? Imagínense los problemas, ¿sí? que se pueden causar con esto. Por eso es lo que yo digo, esto no es necesario ser ambientalista para ir y decírselo. Está bueno que ustedes, ¿sí? como profesionales, puedan ver estas cosas y hacérselo saber. Porque por ahí lo hacen porque no les importa, pero muchas veces lo hacen por desconocimiento. ¿Está? Bueno, esto para que vean, esto es un estudio que realizó Verónica Chardón, que también trabaja ya en el grupo, hace unos años, que evaluaron la cantidad de nitratos. Ustedes, bueno, los nitratos, ¿por qué el nitrato es típico o me indica que hay contaminación orgánica? Generalmente los residuos orgánicos tienen una gran cantidad de nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno, por las actividades de las bacterias en el suelo y por el agua, se transforma en nitratos. El nitrato es la especie nitrogenada que tiene más facilidad para percolar hasta la napa, lo que decía ella hoy, ¿sí? Por eso siempre, como indicador de contaminación orgánica, se determinan nitratos. ¿Está? Por otro lado, los nitratos, por ejemplo, para los bebés puede ser mortal, ¿sí? Hay un límite máximo de tolerancia y en los bebés les puede causar, no me acuerdo, no sé si ustedes saben, no me acuerdo cómo es la que consume el oxígeno, ¿sí? Es lo que se llama la muerte azul. ¿Está? Entonces, por eso hay muchos riesgos de los nitratos. ¿Está? Bueno, entonces acá lo que se evaluó fue presencia de nitratos. Se hicieron 4 pozos de monitoreo en diferentes sectores del tambo.
El primer pozo en el sector de ingresos y cercanos al sector de alimentación. El segundo pozo en el callejón y cercano donde están los terneros. El tercer pozo, que acá lo alcanzan a ver, cercano donde están las lagunas de fluentes, aguas abajo, ¿se acuerdan? Para ver si hay influencia. Y el cuarto pozo, un pozo testigo, que supuestamente estaba alejado de cualquier fuente de contaminación puntual. ¿Está? Bueno, estos son los valores. Esto se siguió durante 1 año y medio aproximadamente. Se controlaba la cantidad de nitratos en cada, de acá se tomaban muestras de agua y en cada muestra se analizaba la cantidad de nitratos, ¿sí? Fíjense, esto es lo que arrojó el pozo 1, alrededor de 350 miligramos por litro, el pozo 2 similar, el pozo 3, que es el que está cercano a la laguna de fluentes, más de 400, y el pozo 4, que era el testigo, dio valores cercanos a 0. Ahora bien, esta línea roja es el límite de nitratos en agua que da el Código Alimentario para consumo humano, que es de 45 miligramos por litro, ¿sí? Y este es el límite que da SENASA para consumo animal, que es de 300 miligramos por litro. Si bien toleran más, este es el límite que está establecido en SENASA, ¿sí? Bueno, fíjense que en todos los casos, menos en el testigo, los valores que dieron, valores promedios, ¿sí? Esta es la variabilidad, los valores promedios superaron inclusive el consumo animal. ¿Está? Por eso lo que yo les digo, lo importante que es de empezar antes que pensar en tratar los efluentes, en no contaminar, estas cosas básicas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Y esto es específicamente en el pozo 3, ¿sí? Es lo que sucede, la dinámica de la cantidad de nitratos en ese pozo a lo largo de 1 año y medio más o menos, ¿sí? Y esto que está acá atrás en celeste son las precipitaciones. Es para ver si además influye el clima, ¿sí? O la estación del año, si influye en esa concentración de nitratos que yo tengo en mapa. Fíjense que generalmente después de las precipitaciones, ¿qué pasa? Aumenta el contenido de nitratos, ¿sí? Eso es lo que yo les decía, si yo tengo residuos orgánicos en superficie, llueve, si tengo un suelo que es bastante permeable, ayuda a que esos nitratos lleguen a la napa. ¿Se entiende? Por eso hay zonas siempre que son más vulnerables que otras. Zonas con altas precipitaciones, zonas con suelos más arenosos son mucho más vulnerables que una zona en la que el clima es más seco o en la que los suelos son más arcillosos. Bueno, y esto es como para que tengan una idea. Yo acá hay varios parámetros analizados, pero les remarco lo que es nitrato para seguir hablando de lo mismo. Estos son relevamientos que se hicieron en diferentes tambos, ¿sí? Para diferentes parámetros de calidad de agua. Fíjense el valor promedio de nitratos en todos los tambos, ¿sí? El valor promedio es casi de 300, acuérdense que es cercano eso al límite para consumo animal, ¿sí? Obviamente hay mucha variación, porque como les decía, fíjense ahí, desde 7 hasta 1.300 casos con 1.300 miligramos por litro. La variación depende de todas las cuestiones que yo les decía, además del manejo que se haga, ¿está? Pero fíjense cómo se pueden encontrar valores muy altos, que obviamente en esos lugares todos los factores influyen para que esa cantidad aumente mucho más. Bueno, y el tercer problema, lo que hablábamos, es el desconocimiento muchas veces de muchos productores de cómo manejar por un lado el agua, las tomas de agua, los pozos, y cómo manejar los efluentes. Porque yo puedo tener una muy buena toma de agua hecha, controlar, pero después los efluentes hago cualquier cosa y también estoy perjudicando el agua. ¿Se entiende? Bien, esto vamos a pasarlo así, no. Bueno, vamos a empezar, como yo les decía, si bien esto se puede analizar en todas las producciones, yo les voy a dar el ejemplo más que nada de lo que es tambo, ¿sí? Porque son los valores que por ahí más tenemos manejados y con los que todos los días trabajamos. Vamos a empezar a ver cuánto se consume de agua en el tambo.
Entonces, ¿ellos tuvieron producción de leche ya? No. Ah, ¿no? Bueno, pero más o menos, no sé. Bueno, en el tambo tenemos diferentes sectores que nosotros tenemos. Bueno, el consumo de agua se divide en tal sector y en tal sector, y el efluente se genera de diferentes sectores. Cada uno tiene una característica especial. Esto es todo lo que tiene que ver con lo que nosotros decimos la sala de frío y la ordeñadora. El tanque de frío, ¿sí? El tanque de frío que almacena la leche. Cuando el camión retira la leche hay que hacerles lavados bien específicos por el tema de que si quedan restos de leche, eso después puede generar contaminación microbiológica, aumenta el recuento de células, que es lo que se hace, el recuento que hace la usina. En base a eso se le paga al tambo, ¿sí? Lo que me determina el lavado en general me ayuda a determinar la calidad de leche que yo estoy entregando. ¿Está? Entonces, tanto para el tanque de frío como para la línea de leche, todo lo que es las ordeñadoras, se hace un lavado que es con agua caliente, se usa detergente ácido 2 veces a la semana y se usa detergente alcalino todos los días, ¿sí? Con eso yo me aseguro de que la línea y el tanque quedan limpios y no me quedan restos de leche o de grasa de la leche que me puedan después aumentar el contenido de bacterias. ¿Se entiende? Bien. Entonces, para hacer estos lavados generalmente son lo que nosotros llamamos circuito cerrado. Es decir, ya desde fábrica viene determinado cuánta agua se utiliza, cuánta agua caliente, cuánta agua fría, ¿sí? Para hacer ese lavado. Por lo tanto, estos valores son los valores más chicos y los valores que menos varían cuando yo hago relevamiento entre un tambo y otro. En general, en la limpieza de esto requiere entre 6, no más de 6 y 9 litros por vaca por día. Todos los valores de consumo de agua, de producción de leche, de generación de efluentes, en general, en lo que es el tambo, se refieren siempre a vaca, ¿sí? Tantos litros por vaca, ¿sí? Como para tener una idea. Por lo tanto, en un tambo de 100 vacas vamos a tener consumo hasta de 900 litros por día de agua para la limpieza de estos equipos. Después tenemos la placa de refrescado. La placa de refrescado, ¿sí? Es esto que ven acá. El objetivo de la placa de refrescado, ¿la leche cuánto sale de la vaca? ¿A qué temperatura? 27 más o menos, ¿sí? Es la temperatura corporal, ¿está? Bueno, en el tanque de frío, igual que en una heladera, tiene que estar a 4 grados, ¿está? Si yo le ingreso mucha leche al tanque de frío de golpe, el consumo eléctrico es altísimo. Entonces, en la mayoría de los tambos lo que se utiliza es lo que se llama placa de refrescado. La placa de refrescado lo que hace es bajarle 10-12 grados a la leche previo a la entrada al tanque de leche. ¿Cómo funciona? Acá no sé si lo alcanzan a ver, pero en realidad estos son todas plaquitas de acero, ¿sí? Una al lado de la otra. Entonces, por una placa es un intercambiador de calor. Por una placa pasa la leche, por la otra pasa agua fría, por la otra leche, por la otra agua, ¿sí? Entonces lo que va haciendo es intercambiando calor. La leche se enfría y el agua se calienta, ¿está? Esto, por un lado, reduce mucho el consumo eléctrico del tambo, pero por el otro, ¿qué consume? Mucha agua. Y esto es lo que hoy por hoy ha aumentado, porque esto depende de la bomba de agua subterránea, ¿está? Y no es a circuito cerrado. Entonces, un valor, lo mismo, muy conservador y que se utiliza muchas veces para los dimensionamientos y demás, es entre 2,5 litros y 3 litros de agua por litro de leche. En general, hoy por hoy se está usando más. Ahora, ¿qué pasa con este agua? Este agua se usa, pero no cambia la composición físico-química del agua, porque no se mezcla con la leche, ¿sí? Solamente se calienta un poco. Entonces, me estoy adelantando otra cosa, pero ¿les parece que este agua se puede contar después como efluentes? No. ¿Qué habría que hacer con este agua? Reutilizarla. O a un tanque para bebida animal. Lo más conveniente es utilizarla, ponerla en otro tanque que me ayude después a limpiar las instalaciones, porque inclusive está más caliente, ¿sí? Va a limpiar mejor. ¿Está? Entonces, esto, otra
lo que nosotros llamamos buenas prácticas, pequeñas cosas para cambiar, que me reduce mucho la generación de efluentes y también me reduce mucho el consumo de agua si ese agua le estoy destinando a otro uso. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y después tenemos todo lo que es el lavado de pisos, ¿sí? Que esto es lo que más varía de tambo a tambo porque depende directamente de la rutina del tambero. Tenemos por un lado el agua de lavado de pezones, ¿sí? Se lavan los pezones previo a poner la pezonera para evitar contaminaciones. Eso es muy poco porque es un chorro, son más o menos entre 200 y 350 litros cada 100 vacas, ¿sí? Después tenemos el agua de lluvia, que ahora vamos a hacer también una aclaración sobre el agua de lluvia, y tenemos lo que es el lavado de pisos. Fíjense que el lavado de pisos en general puede variar entre 700 y 1400 litros cada 100 vacas por día porque depende del manejo que haga el tambero. Si el tambero, por ejemplo, hay tamberos que dejan la manguera abierta para que se vaya mojando, si después tienen que estar menos tiempo lavando. Si el animal permanece más tiempo en el corral, queda más bosta y por lo tanto después necesita más agua, ¿sí? Entonces esto depende directamente del manejo del tambero, de la rutina, si manejan los animales por rodeos, del tiempo de permanencia en el corral, ¿sí? Y con respecto al agua de lluvia, lo mismo, ¿es un agua contaminada? No. Entonces, en los casos que se puede, no decimos de reutilizarla porque sería darle más complicación al productor, pero sí desviarla, que por ahí vaya directamente la pendiente del piso y vaya por escorrentía natural, pero que no se junte con los efluentes para no aumentar el volumen de efluentes. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, en general podemos tener entre 14 y 24 litros por vaca por día, aunque hay casos que hemos visto que hay hasta más de 300 litros por vaca por día, que después se los voy a comentar. Bueno, fíjense, estos serían todo lo que se genera, ¿sí? O lo que se usa en cada uno de los sectores que vimos recién. Todo lo que es el tema de higiene, del tanque de frío, los pisos y la placa, ¿sí? Podemos tener entre 65 y 94 litros por vaca por día. Ahora bien, si nosotros lo que es la placa lo reutilizamos, bajamos a 20 o a más valor, 33 litros por vaca por día de consumo de agua, ¿sí? Bien, eso sería todo lo que tiene que ver con el consumo. Ahora vamos a ver qué se hace después. Yo consumí, yo usé, yo ensucié agua, bueno, ¿qué hago con el agua? ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos generación de efluentes. Podemos encontrar casos súper ordenados, que son así, las lagunas, pero ahora vamos a ver algunos casos que podemos encontrar de todas las cosas que se nos ocurren. Bueno, les puse también algo haciendo referencia, producción porcina, ¿qué tuvieron? No, tampoco. Bueno, lo mismo. En la producción porcina también hay diferentes sectores de consumo de agua y de generación de efluentes, ¿sí? Los porcentajes varían con respecto a los porcentajes de la producción láctea porque los sistemas de manejo lógicamente son muy diferentes, los requerimientos de agua son muy diferentes, ¿sí? Pero en este caso nosotros contabilizamos que la cantidad de deyecciones que después son necesarios manejar y tratar es alrededor del 6,7% del peso vivo total del establecimiento o la granja, ¿sí? Ese valor es el que se utiliza para tener después, poder hacer el dimensionamiento de los sistemas de tratamiento. Los sistemas de tratamiento en general, si bien varían, pueden tener pequeñas variaciones, son todos efluentes y residuos orgánicos, ¿sí? Con lo cual las alternativas que vamos a ver después se pueden adaptar para un tambo, para una producción porcina, para un feedlot, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. En los cerdos, principalmente, los sectores de generación de efluentes y de residuos tienen que ver más con los galpones, ¿sí? Porque generalmente son sistemas más confinados, o mucho más confinados que lo que es la producción
en el tambo, en donde tenemos casos confinados, pero la mayoría hoy por hoy siguen teniendo un alto porcentaje de pastoril. Bueno, en general todas las producciones se vienen intensificando, ¿sí? Eso sí, seguramente lo habrán visto, lo habrán escuchado, por diferentes razones. Cuestiones climáticas, competencia con la agricultura, que se busca mayor eficiencia de conversión, por lo tanto se encierra para darle alimento más concentrado, ¿sí? En el tambo, la intensificación se viene dando desde hace un poco más de 20 años, ¿sí? Y esto acá yo les marco como para que tengan una idea a qué se refiere esa intensificación. Si miramos la cantidad de tambos, el número de tambos, y esto hasta el 2012, estos últimos años, el cierre de tambos, la disminución de tambos ha sido mayor todavía, pero se vienen cerrando varios tambos por diferentes razones. Más que nada estos últimos años, y en nuestra zona de Santa Fe y zona de Córdoba, las cuestiones climáticas, ¿sí? Eso habrán escuchado y habrán visto, el tema de inundaciones, que no hay disponibilidad de alimentos y demás. Los tambos más pequeños, ¿qué hacen? No pueden con la situación que están, ¿sí? Entonces cierran. Pero esas vacas generalmente las absorben los tambos más grandes, ¿está? Por eso, fíjense, si vemos la escala, que es la cantidad de vacas por tambo, va aumentando a lo largo de los años, es decir, los tambos que tenían 300 vacas, hoy tambos que tienen 400, ¿sí? Y yo, ¿cómo lo veo desde el punto de vista ambiental? Tengo mayor cantidad de animales en menor espacio, o en el mismo espacio que antes había menos animales, y por lo tanto tengo mayor concentración de residuos, mayor uso de agua, ¿sí? ¿Se entiende? Desde ahí es que nosotros vemos cómo la intensificación está afectando al ambiente, ¿está? Lo mismo pasa con cerdos, lo mismo pasa con filtros, ¿sí? Bueno, en cuanto a la producción de leche, como les decía, se realiza generalmente en lo que llamamos las cuencas lecheras tradicionales, que es toda la región pampeana, ¿sí? Dentro de la región pampeana, lógicamente, las tres principales provincias son Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que tienen las mayores producciones. Pero también, desde hace unos años, se ha extendido, ¿sí?, la franja y se han desarrollado otras cuencas que son las que llamamos extrapampeanas. Hay muchos tambos que se están abriendo en el norte de Santa Fe, la cuenca Salta-Tucumán, hay muchísimos tambos hoy por hoy, ¿sí? Bueno, esos son algunos de los valores. Pero como les decía, en esta zona, por diferentes razones, son las que se están intensificando mucho. Bueno, esto es lo que les decía recién. ¿Por qué esa intensificación? Menor número de tambos, crecimiento de los rodeos. Pero lo que a mí me interesa es esto. Toda esa intensificación me genera mayores presiones en los recursos naturales, sobre todo el agua, ¿sí? Mayor consumo de agua y mayor contaminación del agua, ¿sí? Sobre todo el agua subterránea, mayor generación de efluentes y residuos, ¿sí? Mayores usos de insumos para incrementar la producción. Fíjense, esto también les puse para que puedan comparar la producción de porcinos desde el año 2003 al año 2014. También ha aumentado mucho, ¿sí?, la producción, más de casi el 300% en 10 años, ¿sí?, con lo cual en porcinos también se ve esta intensificación. Las zonas en las que se distribuyen las producciones porcinas son, lógicamente, como siempre, la mayoría en la región pampeana, y se extienden también bastante a lo que es el norte del país. Bueno, entonces, lo que les decía, la lechería se encuentra en un proceso fuerte de intensificación, y por otro lado, ¿han escuchado hablar de lo que son huella de carbono, huella hídrica? ¿Sí? ¿Alguna vez escucharon? Bueno, esos son indicadores ambientales. Muchos de los grandes tambos, las grandes industrias que exportan a la Unión Europea, ya se les está requiriendo ciertos indicadores o ciertos parámetros que me indiquen calidad ambiental, ¿sí? Entonces,
Esto es otro tema en el que se está empezando a trabajar y en el cual hacer un uso sustentable del agua, a tener un control de los efluentes, influye directamente al momento de empezar a ver estos indicadores como son huella de carbono y huella hídrica, ¿sí? Que en algún momento ya se van a volver una especie de barreras pararancelarias, ¿sí? Entonces el productor tiene que empezar a trabajar en estos temas o al menos conocer para después poder contar con esta información, ¿sí? Sobre todo, lógicamente, aquellos que van a exportar. Entonces, el desafío es que la producción lechera continúe mejorando la eficiencia y creciendo, pero que sea sostenible, ¿sí? Bueno, como les decía, a su vez hay hoy por hoy muchos grados de confinamiento, de encierros, parciales, temporales, totales, ¿sí? A esa intensificación, por otro lado, causa más problemas que soluciones. ¿Por qué? Sobre todo porque se ven muchas deficiencias en las instalaciones y en las estructuras. ¿Qué pasa? Un productor compró más vacas, pero no cambió su instalación, ¿sí? Entonces la instalación empieza a quedar chica. Yo siempre el ejemplo que pongo más común es, tengo 10 ordeñadoras que las usaba para 200 vacas, esas 200 vacas estaban entre 1 hora y media y 2 horas en el corral de espera. Ahora tengo 300 vacas, pero sigo teniendo las mismas ordeñadoras, entonces las vacas van a estar mucho más tiempo en el corral de espera. Si están más tiempo en el corral de espera, ¿qué tengo? Más bosteo. Y si tengo más bosteo, ¿qué necesito? Más agua para lavar, ¿sí? Y por lo tanto, más efluentes, ¿sí? Como eso, hay un montón de ejemplos que las instalaciones no acompañaron ese crecimiento en vacas, ¿está? Entonces, desde ahí también se empiezan a ver todos estos problemas. Otro punto importante, como les decía, es falta de información adaptada o probada en nuestra zona. Hay muchos productores. La vez pasada fui a un campo en Río Cuarto y había un productor que lo fuimos a visitar con una cátedra también, y el productor mostraba él súper orgulloso su manejo de efluentes y toda la voluntad. Él generaba los efluentes, bueno, después lo vamos a ver más adelante, pero generaba sus efluentes y todos los días lo cargaba en un tanque estercolero y lo distribuía en el campo. Entonces él empezó a ver los rendimientos que tenía en los cultivos, la respuesta de los suelos, y súper valorable esa voluntad de hacer, que no es común encontrarla en los productores, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estaba tirando el efluente totalmente crudo, ¿sí? Con lo cual, la dispersión de patógenos, la cantidad de nitrógeno que se podía ir a las napas, lo tiraba todos los días, no importaba si llovía, si no, si se encharcaba el suelo, si no, ¿sí? Entonces cuando yo le digo, fíjate, porque podrías estar contaminando, porque podés tener riesgos de enfermedades y demás, no lo sabía, yo creía que lo que estaba haciendo era lo mejor, ¿sí? Por eso ahí también les recalco, ahí el asesor de ese tambo es quien tiene la responsabilidad de darle a conocer esos riesgos, ¿se entiende? Bien. Por otro lado, en muchos casos, lamentablemente, no hay mucha conciencia sobre el tema. Este caso que les conté tenía conciencia, pero no conocía todos los riesgos. Pero por otro lado, hay casos en los cuales no saben o no les importa, ¿sí? Encuentro otro ejemplo, que por ahí es lo más práctico que está. Hace varios años fui a un tambo en norte de la provincia de Buenos Aires, un tambo de 500, 600 animales, bastante grande. Y manejaba un solo rodeo, o sea, el tambo espectacular, con una pasarela para que los otros productores o la gente que lo visitaba viera cómo funcionaba el tambo. Impresionante el lugar. Cuando yo le empiezo a preguntar qué hacía con los efluentes, no tenía nada, ¿sí? ¿Qué es no tener nada? Primero, todo el rodeo esperaba 4 horas en el corral de espera, con lo cual la cantidad de bosta acumulada ahí es importantísima, ¿sí? Pero desde el corral de espera salía una zanja de tierra que cruzaba todo el campo, ¿sí? Y después terminaba en un arroyo que pasaba cerca del tambo. Entonces yo le dije, primero, que eso iba, después lo vamos a ver, sin ninguna especie de tratamiento. Pero segundo, una zanja
zanja de tierra, si tiene que cruzar tanto, lo más probable es que en la zanja empiece a quedar toda la huesca acumulada. Entonces le digo, ¿cómo haces para que no se te tape la zanja? Dejo la manguera abierta todo el día. ¿Sí? Entonces por eso les digo, o sea, entonces yo le digo, estás gastando un montón de agua, estás tirando un montón de agua al arroyo, o sea, ay, bueno, dice, yo así zafo. Digo, pero vos me acabas de decir que querés dejarle este tambo a tus hijos, mirá lo que les vas a dejar. Y bueno, yo me la rebusco de otra forma, mis hijos que se la rebusquen de otra forma. ¿Sí? Por eso les digo, hay un montón de casos, y no es que todo es así, y no es que todo es ignorancia como lo que primero les dije, hay un montón de casos. Está el productor que viene y pregunta, o viene el veterinario o el agrónomo asesor y me pregunta y me consulta, ¿sí? Pero por eso digo que desde el punto de vista de ustedes es muy importante que quien se dedique después a la producción de grandes animales y demás, que conozca estos temas, no que sepa puntualmente, pero sí que conozca y que pueda asesorar y orientar al productor y decirle, no, mira, tienes que consultar para hacer esto mejor, fíjate que me parece, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, y después por otro lado se están dando sobre todo en esta zona, ¿sí? En la cuenca Abasto Norte más que nada, muchos controles sobre descargas puntuales de efluentes, hay denuncias, ya hay multas y después lo vamos a ver más adelante, hay normativas, ¿sí? Sobre todo en provincia de Córdoba, que ya están exigiendo a los productores hacer un manejo controlado de los efluentes. ¿Vamos hasta acá? Bueno, ahora, por ejemplo, cuando yo voy a un tambo y le pregunto a un productor, ¿están haciendo algo con los efluentes? ¿Hacen un manejo de los efluentes? Sí, me dicen. ¿Sí? Yo voy a veces y veo esto. Esta es la laguna de efluentes. ¿Sí? Fíjense, ¿qué hay acá? ¿Qué es eso? Cadáveres, ¿sí? Animales muertos. Entonces, me dicen que es un manejo porque están todos los residuos en algún lugar. Pero esto no es un buen manejo. ¿Sí? El tema de animales muertos y de los riesgos y demás, ustedes eso sí seguramente lo sepan mejor que yo. ¿Está? Acuérdense que todo lo que pasa acá después puede tener repercusión en el agua, ¿sí? En la napa. Bueno, me dicen que tienen manejo y me encuentro con esto, lagunas que en un principio estaban más o menos prolijas y por esto de que cada vez genero más cantidad de efluentes se empiezan a desbordar, ¿sí? Fíjense, eso está todo desbordado la laguna, cada vez más encharques, ¿sí? Y después también hay casos, como les decía, no todo es malo, no todo es feo. Hay casos en los cuales la situación está mucho más controlada, ¿sí? Se hace con más conciencia. Bueno, entonces, ¿por qué vemos que los efluentes es un tema de alta prioridad? Estos son los principales factores que ya los hemos ido hablando. Riesgo de contaminación del agua subterránea y superficial, como les decía, química y microbiológica. Riesgos sanitarios no solo para los animales, sino también para los humanos. El tema de los olores, ¿sí? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son los gases que afectan al cambio climático, ¿sí? Generalmente, en lo que es residuos orgánicos, metano y óxido nitroso son los principales gases, ¿sí? Que aumentan el calentamiento global. El metano se genera por la misma descomposición anaeróbica de los residuos y de los efluentes. Por otro lado, si yo voy como dueño de una láctea, que es la que recibe esa leche que me genera este tambo, voy a ver, miro más o menos a ver cómo, no mido nada, pero voy y miro más o menos a ver cómo tiene el panorama y veo algo como las fotos que les mostraba anterior, eso me da un impacto visual muy negativo, ¿sí? Entonces también afectan, por eso es importante manejar también los efluentes. Lo mismo si voy a hacer un monitoreo, a hacer una auditoría, eso es un indicador ambiental objetivo, o sea, yo veo que tiene un desastre y lo más probable es que tenga contaminación en algún lado, ¿está? Por otro lado, hay mayor cantidad de normativas y reglamentaciones que cada vez es necesario cumplir y, viéndolo desde el punto de vista de aprovechar esos residuos, tienen un alto contenido de nutrientes que la mayoría de las veces no son aprovechados o no son bien aprovechados, que después también lo vamos a ver. Entonces,
¿Cuál es el impacto ambiental de los efluentes? Primero, el recurso más afectado, como decíamos, el agua, ¿sí? Tanto por el consumo excesivo como por la contaminación. En segundo lugar, el aire, por todo lo que son las emisiones, los olores. Y en menor medida, pero que no queda ajeno, el suelo, sobre todo en donde se hacen acumulaciones, muchas acumulaciones de residuos sólidos, orgánicos, ¿sí? También se ve afectado la calidad del suelo. Bueno, otro tema importante tiene que ver con el tema distancias, ¿sí? Fíjense, en estos casos, este es el corral de espera de un tambo, ahí está la laguna de efluentes, este es el tambo, acá está la laguna de efluentes y esta es la foto que veíamos hoy. Generalmente, en muchos tambos, nos encontramos con que las lagunas están pegadas a los tambos. ¿Eso está bien o está mal? ¿Por qué? Además de lo que vimos de las napas, ¿qué atrae la laguna o el residuo? Moscas, roedores, ¿sí? Y eso afecta, de alguna forma, está afectando también al funcionamiento del tambo y a la parte sanitaria del tambo. Esto es muy común encontrarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, en la mayoría de las veces para instalar un tambo hay que hacerlo más levantado, ¿sí? Por el tema de las escorrentías y demás. Se saca tierra de algún lugar cercano, no me voy a ir con un camión a buscar tierra a 3 kilómetros, lo saco de un lugar cercano, levanto el tambo y donde quedó el pozo, ahí mando los efluentes, ¿sí? Lo mismo. Hay muchos casos en los que esto después lo hemos ido reformando, pero hay muchos casos que siguen teniendo esto, ¿sí? Entonces el tema de distancia es otro tema a hacerle ver al productor que no es lo ideal, ¿sí? Por otro lado, no hay reglamentaciones específicas, pero sí hay recomendaciones, SENASA hace recomendaciones, y cuando vienen generalmente de afuera, eso sí se fijan. Hay distancias mínimas que se recomiendan, que por ejemplo es entre la laguna de efluentes y el tambo, que como mínimo haya 50 metros de distancia, lo mismo entre el pozo de agua y la laguna, 50 metros, y la laguna y las viviendas, ¿sí? Del tambero, por ejemplo, no haya menos de 150 metros de distancia, ¿sí? Todo esto tiene que ver por todo lo que veníamos viendo. El tema del agua, el tema de los olores, de los vectores. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo. Esto es un poco para que vean los procesos que pasan, ¿sí? Cuando tenemos acumulación de excretas, tenemos un cuerpo de agua, tenemos una vivienda, ¿sí? Esto es lo que nosotros vemos. Nosotros podemos sentir los olores, ¿sí? Ver, pero acá abajo es lo que yo les decía, que es todo lo que pasa con la actividad microbiológica y mineralización, nitrificación, y los nitratos llegan a las napas de agua, ¿sí? Si yo tengo lluvia, acelero este proceso. Si yo tengo una casa que está aguas abajo de donde una empresa o una industria o un tambo está descargando los efluentes, esto va a llegar a la napa y si yo acá tomo el agua, seguramente la tome contaminada. Bueno, estos son todos los procesos biológicos que suceden con el residuo orgánico que está en la superficie. Bueno, el otro tema importante también es la composición del efluente. ¿Qué es esto que ven acá? ¿Qué les parece que es? ¿Qué es? Eso blanco. ¿Sal? Exacto, la grasa de la leche, ¿sí? ¿Qué pasa con la leche? Nosotros generalmente, cuando hacemos un dimensionamiento de las lagunas se dimensionan teniendo en cuenta, lo vamos a ver más adelante, pero las lagunas se dimensionan teniendo en cuenta la cantidad orgánica, de material orgánico que tienen, que es un parámetro que lo vamos a ver después, que es de BO. Ese efluente, ¿sí? Generalmente, como está compuesto por agua, por estiércol y el resto de alimentos, tiene una determinada carga orgánica. La leche tiene más de 10 veces superior la carga orgánica que tiene el efluente de tambo, ¿tá? Con lo cual, si yo tengo lagunas que están con bacterias, que están comiendo esa materia orgánica, cuando le entra toda esa carga orgánica de la leche, las bacterias no la pueden comer, ¿sí? Y se empieza a acumular. Por otro lado,
la grasa de la leche es lo más importante. La grasa flota, ¿sí? Y las bacterias, en estos procesos que son más bien naturales, las lagunas, no llegan a degradarlo. Entonces, ¿qué hace la grasa? Si yo tengo dos lagunas, por ejemplo, pasa de una laguna a la otra, y si esto después va a una cuneta, me encuentro con estas cosas en la cuneta, ¿sí? Y esto da mucho olor. Si pasa por el campo de un vecino, lo más probable es que el vecino me denuncie. Hoy por hoy, en donde las cuestiones ambientales están a la orden del día, me denuncie. Si yo vengo desde la Secretaría de Ambiente a tomar muestras para ver si estás contaminando, esto, como les decía, tiene mucha carga orgánica. Yo mido esto y lo más probable es que te haga una multa, ¿sí? Bueno, entonces, este es otro tema muy importante, en donde siempre le recomendamos al productor que la leche de descarte no vaya junto con los efluentes, ¿sí? La leche de descarte, ¿qué es? Por un lado el calostro que ya te sobra, y por otro lado la leche con antibióticos de las vacas que están en tratamiento, ¿sí? Nosotros siempre decimos que eso, en general, lo que dejamos es en manos del veterinario de cada productor, que él decida. Hay veterinarios, creo que son cada vez menos, acá ustedes me van a dar clases a mí, pero me parece que son cada vez menos los que están a favor de darle la leche de descarte a alguna categoría de terneros machos, por ejemplo, ¿sí? No es lo ideal. Hay algunos que lo hacen. Entonces, lo dejamos que el veterinario decida. En el caso de que no, que es la mayoría de las veces, lo que hacemos es acumularlo, generalmente no es un volumen muy alto, entonces se acumula en tachos, ¿sí? Y se lo distribuye directamente en el suelo, un material orgánico que se degrada enseguida. El tema es no tirarlos junto con los efluentes y acumularlos en lagunas. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y después, cuando vamos a un tambo, podemos encontrar diferentes tipos de destino final, como le decimos nosotros a los efluentes. Este es una, no sé si alcanzan a ver, es una especie de molinete que hace unos años se lo promocionaba mucho, se utilizaba mucho en Estados Unidos. Entonces se lo promocionaba como que con esto no ibas a tener más lagunas de efluentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el efluente que se generaba se acumulaba en una cámara, de ahí una bomba, y la bomba traía directamente por manguera hasta este molinete. Este molinete, con la misma fuerza de la bomba, giraba en los brazos y iba distribuyendo el efluente a lo largo del campo, ¿sí? Hoy por hoy casi que ni se usa, porque hay un montón de riesgos. Por un lado, que es efluente crudo que estoy tirando en el campo. Por otro lado, que el productor o el tambero decía, bueno, se lo llevo al molinete, no me encargo de eso. Y capaz que estaba una semana, esto tiene rueditas y supuestamente esto iba avanzando, ¿sí? Entonces cada una semana el productor venía, lo corría de franja y eso seguía avanzando. Pero a veces se trababa, ¿sí? Y provocaba esto que ven acá, encharcamientos, se quemaban las pasturas, ¿sí? Además de todo el riesgo que ya vimos que no se lo voy a repetir. Entonces esto hoy por hoy prácticamente no se utiliza. Pero bueno, cuando vamos a un tambo podemos encontrar millones de casos. Estas son, como yo les decía, esas zanjas interminables que atraviesan varios kilómetros, ¿sí? Y que terminan generalmente en algún cuerpo de agua. Lugares totalmente encharcados, ¿sí? Con lagunas desbordadas. Fíjense, esta laguna era enorme cada vez, o sea, la laguna original por ahí tenía estas dimensiones. Fíjense que esto es toda tierra removida, se van agrandando para que cada vez, obviamente, tengan más cantidad de efluentes, ¿sí? Lo que hago con esto es aumentar el lugar de contaminación, inutilizar zonas de terreno donde se pueden utilizar para otra cosa. Esto, por ejemplo, son especies de zanjas. Fíjense que ahí está el caminito del agua. Y hay productores que me dicen, no, yo no lleno nunca la laguna, no me llega nunca el efluente. No, porque el efluente se infiltró todo antes, ¿sí? Ya contaminé todo antes de que llegue a la laguna. Bueno, y como esto, bueno, estas lagunas, fíjense, esta era una laguna, a esta era otra, se unen y terminan siendo mega lagunas, por lo mismo que les decía hoy, para que entren más cantidad de efluentes. Se acumulan mucha cantidad de sólidos, por lo tanto el volumen se va reduciendo y por eso tienen que hacer lagunas más grandes. Hay muchísimos casos, ¿sí? Bueno, entonces, con todo esto,
Si yo a ustedes o a un productor le hablo del tema de generación de efluentes, me van a decir que es un problema, ¿sí? Entonces lo que hay que también hacerle ver al productor que en realidad puede ser un recurso. ¿Por qué les parece? ¿Qué le puedo sacar de bueno a los efluentes o a los residuos? El abono, ¿sí? Los nutrientes, todos los nutrientes que tienen, ¿sí? Tienen un alto contenido tanto en macro como en micronutrientes y en materia orgánica. No por eso lo tengo que desparramar así nomás como lo que contaba hoy, ¿sí? Pero bueno, con un buen asesoramiento se pueden usar de buena manera y aprovechar, ¿sí? Fíjense, esto también seguramente ustedes lo sepan mejor que yo. De todo lo que consume, en este caso las vacas, ¿sí? De todos los nutrientes que consumen, que son los que nosotros balanceamos la dieta, le damos el balanceado, le damos el silo, bueno, de todos los nutrientes que consumen, por ejemplo, el nitrógeno, solo el 20% lo destina a mantenimiento, el otro 20% a la leche y alrededor del 60% del nitrógeno termina en la bosta. Lo mismo pasa con el fósforo y con el potasio, ¿sí? 60, 75%. ¿Tá? Entonces, yo si quiero lo miro desde el punto de vista solamente económico. Todo lo que yo invertí en darle buena alimentación al animal. Después, la mayor parte, ¿dónde termina? En la bosta. Entonces, aunque sea, hay que, desde ese punto de vista, hacerle ver que recuperando o haciendo un buen uso de estos efluentes puedo también recuperar parte del dinero invertido. ¿Se entiende? Bien, lo mismo, fíjense, si bien los valores no son tan altos, lo mismo sucede con los cerdos, ¿sí? De todo lo que consume, ¿sí? Hay una parte que se volatiliza, el purín de cerdo tiene mucho amonio, ¿sí? Se volatiliza de acuerdo a las condiciones ambientales, pero de todo lo que consume el animal, fíjense que alrededor de entre el 60 y el 70% también termina en el estiércol, ¿sí? Sobre todo en este caso en el nitrógeno. Pero lo mismo, por eso es importante hacer un reuso, como le llamamos nosotros, pero reuso agronómico de estos efluentes y estos residuos. ¿Estamos? Profe, ¿puede ser que también lo utilice para calefaccionar? El tema de la utilización. Sí, la producción de biogás, eso sí. También lo vamos a ver, sí. En cerdos es más común y hoy por hoy hay más instalaciones de biogás en cerdos que en tambos. Sí. Pero sí, eso lo vamos a ver después también, pero la producción de biogás es, por un lado, es un tratamiento porque reduce la cantidad de materia orgánica y lo que hago es aprovechar esa energía que da esa reducción de materia orgánica como biogás. Sí. Sería lo ideal, porque por un lado disminuyo la emisión en la atmósfera, por otro lado trato el efluente y por otro lado tengo energía. Sí, yo le di un campo para calefaccionar las palideras. Ajá, sí. Sí, en cerdos, el efluente de cerdo o el estiércol de cerdo tiene más generación de biogás que el de vaca, ¿sí? Y por otro lado es más fácil utilizar ese calor porque vos lo usás en los mismos galpones. En el tambo lo podés usar solo para calentar el agua caliente que se usa para lavar, pero como que tiene un uso mucho más directo en la producción de cerdo. Hay un feedlot acá cerca, bueno, no está muy cerca acá, pero en Carlos Casares, que tiene un biodigestor, pero que no utilizan el gas, sino con ese gas lo transforman en energía eléctrica y están vendiendo a la red la energía eléctrica. Después les cuento algo de eso. Bueno, y esto también es para que vean que hay varios datos, sí, este dato es internacional, pero que de todo lo que consumen los bovinos, por ejemplo, como les decía, alrededor del 70% de nitrógeno y de fósforo termina en las excretas. Bueno, entonces, de acuerdo al manejo, al uso y a la disposición final que cada productor haga con esos residuos, este tema puede ser un problema o puede ser un recurso, ¿sí? Entonces, está en ustedes, no es que toda la responsabilidad de ustedes, pero ustedes como futuros asesores de cualquier tipo de producción, hacerles ver, ¿sí?, que esto puede ser un recurso, ¿sí?, como lo que vos decías, la producción de biogás, el reuso del suelo, ¿sí?
Bueno, acá se me chispoteó el formato, pero en este texto no lo vamos a leer, se lo voy a dejar, pero es una revista, una publicación en una revista internacional, en donde decía que también es el rol de los médicos veterinarios, yo lo había marcado, pero de los médicos veterinarios hacer trabajar sobre lo que es el manejo de estos residuos, ¿sí? Y ayudar al productor a buscar o a implementar soluciones que son lo que más o menos veníamos viendo, ¿está? O sea que no lo digo yo, lo dicen las revistas. Bueno, el objetivo en realidad es que el productor deje de ver el tema de los residuos, de los efluentes, solo desde el punto de vista, está bien, es difícil, por lo menos en la situación en la que está la producción lechera hoy por hoy, ir a hablar de un productor, tenés que impermeabilizar una laguna y me va a tirar con todo por la cabeza, ¿sí? Porque hoy por hoy hay temas más importantes como es básicamente el precio de la leche, las condiciones climáticas, ¿sí? Entonces cuando yo al productor le hablo de los efluentes me dice, pero eso me sale caro, pero no tengo plata para eso. Bueno, es cierto. Pero hay que tratar de que empiece a ver el tema, no solo dándole más importancia a lo productivo y a lo económico, sino tratar de que los tres ejes tengan un peso más o menos parecido. Lo ambiental, por todo lo que dijimos, por las contaminaciones, por el cuidar el ambiente y demás, pero también lo social, que está estrechamente relacionado, por ejemplo, el tema del consumo de agua contaminada por parte de la gente que trabaja ahí. ¿Se entiende? Bien. Bueno, el manejo típico que se hace con los efluentes de tambo puede ser desde una laguna así a una laguna un poco más ordenada, ¿sí? El objetivo es pasar de una situación que esté totalmente desbordada a tener algo un poco más controlado. Esto sería lo ideal, esto es una laguna impermeabilizada, que después vamos a ver algunos casos particulares, ¿sí? La impermeabilización es básicamente el objetivo de disminuir todo lo que sea lo que vimos al principio, las percolaciones de nitratos a la napa. Esto para que vean un relevamiento que se hizo en varios tambos en donde se veía cuál era el destino de los efluentes. Fíjense que la mayoría los destina a estas lagunas artificiales, que generalmente son estas lagunas que son consecuencia de lo que yo decía de la extracción de tierra para levantar el tambo. Bueno, la mayor parte de los efluentes terminan en esas lagunas artificiales. Muy pocos lo reusan directamente, como el caso que yo les conté. Algunos van directamente a algún canal o a alguna cuneta y un 10% aproximadamente directo a un cuerpo de agua. Eso también está muy condicionado de la zona en donde está el tambo. Por ejemplo, en Entre Ríos hay muchas irregularidades del terreno, muchas pendientes y hay muchos cuerpitos de agua, ¿sí? Hay canalcitos, hay arroyitos, entonces lo más común en Entre Ríos es encontrar que directamente el efluente va por escorrentía natural y termina en un cuerpo de agua, ¿sí? Depende de la zona, va a ser más común que se haga una práctica u otra. Bueno, entonces ahora hay que pasar de algo tan desordenado a algo más ordenado. ¿Cómo? Haciendo lo que llamamos gestión de los efluentes, ¿sí? Código que estamos listo. Hacemos un poco más y dale, y empezamos a leer acá. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí?